Bueno, vamos a continuar con la clase de vía oxidativa directa y gluconeogénesis. Debido a que se fue la corriente eléctrica desde el lugar donde la estaba grabando, se suspendió pues la grabación, pero ahora comenzamos donde nos habíamos quedado. El primer video llega hasta esta diapositiva donde vimos el glutamato como sustrato de la gluconeogénesis. Vamos a ver ahora que hay aminoácidos glucogénicos que según su libro de texto están agrupados según el sitio donde ocurra su entrada. La entrada para dirigirse hacia la vía gluconeogénica. Vimos que los aminoácidos también pueden servir como sustratos de la gluconeogénesis cuando pierden su grupo o sus grupos amino y queda la parte de cetoácido. Así pues tenemos que hay aminoácidos que entran a través del piruvato, otros entran a través del intermediario del ciclo de Krebs llamado alfa-cetoglutarato, otros a través del succinil coenzimo A, otros a través del fumarato y otros a través de oxaloacetato. Por ejemplo, la alanina, cuando es transaminada, puede entrar como piruvato, al igual que cisteína, glicina, serina, treonina y triptofano. Todos estos aminoácidos, como lo dice la diapositiva, es tomada del libro de Leninger, su libro de texto para esta clase. Todos estos aminoácidos son precursores de la glucosa sanguínea o de glucógeno hepático si existen las condiciones para que la glucosa se almacene como tal, como glucógeno, ya que pueden convertirse, como les dije hace un momento, en piruvato o en otros intermediarios del ciclo de Krebs. De los 20 aminoácidos comunes, es decir, de los que forman las proteínas en el ser humano, solamente la leucina y la lisina son incapaces de proporcionar carbono para la síntesis neta de glucosa, es decir, que esos dos aminoácidos no son glucogénicos, ¿verdad? Los demás sí lo son, los demás que están ahí mencionados. Bueno, aquí tenemos las reacciones de la gluconeogénesis. Están representadas las reacciones, vamos a hacer un contraste con la glucólisis, están representadas las reacciones de la glucólisis de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y señaladas con flechas rojas, y las de la gluconeogénesis están representadas de abajo hacia arriba y están señaladas pues en color azul. Hay reacciones que comparten ambas vías metabólicas, es decir, son iguales las mismas reacciones entre glucólisis y gluconeogénesis, pero recordemos que existen tres enzimas de la glucólisis que catalizan reacciones irreversibles. Una de ellas es la catalizada por la exoquinasa, que hay de 4 tipos, y específicamente la que es irreversible es la que cataliza la exoquinasa tipo 4, otra que es catalizada por otra enzima reguladora de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa 1, y una tercera reacción catalizada por una enzima reguladora de la glucólisis, que es la piruvatoquinasa. Ya saben ustedes, porque ya lo vimos, que por la exoquinasa y glucosinasa, por supuesto, la glucosa es convertida en glucosa 6-fosfato. Por la fosfofructosinasa 1, la fructosa 6-fosfato es convertida en fructosa 1,6-bisfosfato, y que por la piruvatoquinasa o sinasa, el fosfenol piruvato es convertido en piruvato. Son básicamente estas tres reacciones las que tienen que ser revertidas en la gluconeogénesis por otras enzimas reguladoras de esta vía metabólica, o sea, de la gluconeogénesis. Otras enzimas como la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que participa en la conversión de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, o como la fosfoglicerato mutasa,
que en la glucólisis convierte al 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato, esas enzimas sí van a ser comunes para ambas vías metabólicas, recordando nuevamente que en realidad la gluconeogénesis no es la reversa de la glucólisis, ¿verdad? No se puede considerar así. Comencemos con el piruvato como sustrato gluconeogénico. El piruvato, durante la gluconeogénesis y por medio de la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa, se convierte en oxalacetato. Esta enzima vimos que es una enzima que cataliza una reacción anaplerótica del ciclo de Krebs y regenera oxaloacetato. Es una enzima que requiere biotina, es una enzima muy importante, convierte el piruvato en oxaloacetato, pero a su vez, y siguiendo la vía de la gluconeogénesis, el oxaloacetato por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa es convertido en fosfoenolpiruvato. Entonces ya tenemos este intermediario común para la glucólisis y la gluconeogénesis. Eso significa, pues, que por la reacción catalizada por estas dos enzimas, piruvato carboxilasa y fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, el piruvato puede llegar hasta fosfoenolpiruvato en la gluconeogénesis y así revertir la reacción de la glucólisis que cataliza la piruvatoquinasa. Luego el fosfoenolpiruvato se convierte en 2-fosfoglicerato. Esta es una reacción reversible. El 2-fosfoglicerato en 3-fosfoglicerato y así sucesivamente en una serie de reacciones hasta llegar a la reacción donde el producto es la fructosa 1,6-bisfosfato. La fructosa 1,6-bisfosfato, entonces, por medio de la enzima gluconeogénica fructosa 1,6-bisfosfatasa, va a perder un grupo fosfato y se va a convertir en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato, por medio de la enzima fosfohexosa isomerasa, específicamente fosfohexosa isomerasa que cataliza una reacción reversible, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Entonces ya tenemos la intervención de una tercera enzima gluconeogénica que sería la fructosa 1,6-bisfosfatasa. El producto de esta reacción es glucosa 6-fosfato. ¿Qué le falta a la glucosa 6-fosfato para convertirse en glucosa libre? Le falta liberar su grupo fosfato. En realidad es una reacción de rompimiento del grupo fosfato, es una reacción de fosforólisis y la reacción en la que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa va a ser catalizada por la glucosa 6-fosfatasa, que viene a ser entonces la cuarta enzima de la gluconeogénesis. Entonces tenemos para revertir, o sea, la primera reacción de rodeo es revertida por piruvato carboxilasa y fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. La segunda reacción de rodeo es revertida por una sola enzima, fructosa 1,6-bifosfatasa. Y la tercera reacción de rodeo en la gluconeogénesis es revertida por la glucosa 6-fosfatasa. Entonces estas enzimas gluconeogénicas, aquí tenemos las dos primeras, la catalizada por la piruvato carboxilasa mitocondrial, que convierte al piruvato en oxalacetato, requiere biotina, requiere bicarbonato para aportar CO2 y requiere el aporte de energía en forma de ATP. La segunda enzima es la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que convierte al oxaloacetato, requiere GTP, libera CO2 y el producto es fosfoenolpiruvato. Hay dos rutas en realidad desde el piruvato hasta el fosfoenolpiruvato. Todo depende del sustrato, por eso dice acá, del sustrato gluconeogénico. Acá tenemos a la derecha el lactato como precursor gluconeogénico. Entonces nos dice el autor que en función del precursor gluconeogénico predomina una ruta u otra.
Recuerden también que dijimos al inicio de la clase, de la parte de gluconeogénesis, que esta vía metabólica se lleva a cabo en dos sitios celulares, en el citosol y la mitocondria. Entonces, pues, cuando el lactato es el precursor gluconeogénico, el lactato por la lactato deshidrogenasa se va a oxidar y se va a convertir a piruvato. Los electrones del lactato van a pasar al NAD, va a haber producción de NADH y este NADH, que va a ser citosólico, no se va a transportar fuera de la mitocondria, ¿verdad? O sea, aquí no van a haber lanzaderas para transportar ese NADH, sino que lo que sucede es que el piruvato obtenido va a poder entrar a la mitocondria por su transportador y allí en la mitocondria, por la piruvato carboxilasa, va a ocurrir la reacción de carboxilación. El piruvato se convierte en oxaloacetato. El oxaloacetato por la fosfenol piruvato carboxiquinasa mitocondrial se va a convertir en fosfenol piruvato liberando CO2. El fosfenol piruvato va a atravesar la membrana mitocondrial y va a estar disponible para continuar con la gluconeogénesis. Ahora, cuando el piruvato es el sustrato gluconeogénico, este piruvato sí va a poder entrar a la mitocondria, se va a carboxilar, va a formar oxaloacetato. Este oxaloacetato, por un amalato deshidrogenasa mitocondrial, va a poder dar los electrones, ¿verdad? Y el NADH se va a convertir en NAD, ¿verdad? El malato va a poder por un transportador atravesar la membrana mitocondrial y por un amalato deshidrogenasa se va a convertir en oxaloacetato, convirtiéndose al mismo tiempo el NAD en NADH, ¿verdad? Luego ya el oxaloacetato aquí siempre por una fosfenolpiruvato carboxiquinasa, pero en este caso citosólica, va a convertir al oxaloacetato en fosfenolpiruvato liberando CO2. Bien, entonces volviendo a estas reacciones de rodeo. En la gluconeogénesis, estas reacciones de la glicólisis o glucólisis prácticamente irreversibles se evitan en la gluconeogénesis sustituyéndolas por nuevas reacciones que ya mencionamos. Tenemos que cuando el fosfenolpiruvato se forma a partir del piruvato vía oxaloacetato, lo va a hacer a través de dos enzimas, piruvato carboxilasa y fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Luego, la segunda reacción de rodeo en la gluconeogénesis es catalizada por la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Por eso dice acá, la fructosa 6-fosfato se forma a partir de la fructosa 1,6-bisfosfato por hidrólisis del éster fosfato del carbono 1. Catalizada, aquí no dice la enzima, pero es catalizada por la fructosa 1,6-bisfosfatasa, ¿verdad? Esta hidrólisis exergónica, como no si lo dice, está catalizada por la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Y la tercera reacción de rodeo, que es la liberación de fosfato a partir de la glucosa para dar glucosa libre a la sangre. Es decir, pues que por hidrólisis, y yo les dije que más exactamente era por fosforólisis de la glucosa 6-fosfato, se forma glucosa en una reacción catalizada por la glucosa 6-fosfatasa. Acá tenemos glucosa 6-fosfato, da glucosa libre más fósforo inorgánico. Esta enzima, glucosa 6-fosfatasa, se va a encontrar nada más en hígado y riñón, es decir, en órganos que llevan a cabo la gluconeogénesis. En cuanto a la regulación de la gluconeogénesis, bueno, sus enzimas reguladoras ya prácticamente las mencionamos, porque son las que catalizan reacciones irreversibles. Tenemos a la piruvato carboxilasa, la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, la fructosa 1,6-bisfosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa, que aquí no está mencionada. Ya dijimos en la reacción anaplerótica principal del ciclo de Krebs, que es catalizada por la piruvato carboxilasa, ya dijimos que es activada alostéricamente esta enzima por niveles elevados de acetilcoenzimo A.
La fosfenolpiruvato carboxiquinasa también va a ser modulada alostéricamente y va a ser inhibida por altos niveles, de ADP. La fructosa 1,6-bifosfatasa también es regulada por un regulador alostérico común que permite la reciprocidad en la regulación de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Ese regulador alostérico es la fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Qué hace la fructosa 2,6-bisfosfato alostéricamente hablando sobre la fructosa 1,6-bisfosfatasa? Lo que va a hacer es inhibirla y al mismo tiempo activar a la fosfofructoquinasa 1. Eso significa que inhibe a la gluconeogénesis, pero puede activar al mismo tiempo a la glucólisis hepática. También el AMP es un inhibidor de esta enzima fructosa 1,6-bisfosfatasa y el citrato es un activador de la fructosa 1,6-bisfosfatasa, el cual a su vez es un inhibidor de la fosfofructoquinasa 1. También las enzimas reguladoras de la gluconeogénesis se ha encontrado que principalmente a nivel del hígado, estas 4 enzimas reguladoras van a tener regulación hormonal. ¿Cómo se da la regulación hormonal? Bueno, en el estado alimentado van a ser reprimidas por la insulina las 4 enzimas gluconeogénicas principales. Por eso dice acá, como es la actividad en la alimentación con carbohidratos. En general, en el periodo alimentado, cuando esté elevada la insulina lo que va a hacer es reprimir a las principales enzimas gluconeogénicas, que son la piruvato carboxilasa, la fosfenolpiruvato carboxicinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Por el contrario, en la inanición, o sea, en la desnutrición, en la diabetes descompensada, estas 4 enzimas van a estar inducidas por glucocorticoides, principalmente por glucagón en el hígado. Ven ustedes que el glucagón está en todos los recuadros de inducción. Son hormonas que inducen. Esta hormona glucagón induce la síntesis de las 4 enzimas gluconeogénicas claves. O sea, inducen a esas enzimas hepáticas. Pero también glucocorticoides como el cortisol la van a inducir. La adrenalina, a través de la elevación de AMP cíclico, va a poder hacer esto también, al igual que todas las demás enzimas gluconeogénicas. En cuanto a activadores e inhibidores, ya dijimos que la acetilcoenzima A elevada activa a la piruvato carboxilasa, pero es inhibida por ADP, ¿verdad? También el glucagón, pero a través del mecanismo del AMP cíclico va a ser un activador de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Pero un inhibidor, como ya se mencionó, es la fructosa 1,6-bifosfato, ¿verdad? El AMP y la fructosa 2,6-bifosfato. Bueno, estas 2 rutas metabólicas, glucólisis y gluconeogénesis, están implicadas en los ciclos conocidos como ciclo de Cori y ciclo de alanina o ciclo de Cahill. En condiciones normales, en el eritrocito y durante el ejercicio intenso, es decir, en condiciones anaeróbicas, se produce lactato, porque ya dijimos que es el producto final de la glucólisis anaeróbica. El lactato es liberado a la sangre. Aquí tenemos en el músculo, sería en ejercicio intenso o de muy corta duración, y también en el eritrocito. El lactato es liberado a la sangre a partir de la glucólisis. Acá tenemos que el glucógeno muscular se degrada a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato sigue la glucólisis, en este caso anaeróbica, y se va a producir lactato. Este lactato va a pasar a la sangre, va a llegar al hígado, y en el hígado el lactato se convierte en piruvato y por la gluconeogénesis se convierte en glucosa 6-fosfato y luego en glucosa libre a la sangre.
Esta glucosa libre a la sangre puede regresar a su vez al músculo, al eritrocito o a otros tejidos extrahepáticos que lo requieran para convertirse en glucosa 6-fosfato, y si las condiciones anaeróbicas persisten o si el tejido tiene pocas o ninguna mitocondria, esta glucosa 6-fosfato que viene de la glucosa se convierte de nuevo en lactato. Por supuesto pasando por piruvato, y este regresa por la sangre hacia el hígado. Entonces ese es el ciclo de Cori, que se sabe que el ciclo de Cori se establece en realidad entre todos los tejidos extrahepáticos y el hígado. Ahora veamos el ciclo de Cahill. En el ciclo de Cahill lo que está ocurriendo es que la alanina que se forma a partir del piruvato en el músculo, en el hígado se va a convertir en piruvato por la alanina transaminasa, y este piruvato es el que se va a utilizar para la síntesis de glucosa. Entonces tenemos acá la alanina que pasa a la sangre y llega al hígado. Ocurre una reacción de transaminación catalizada por la alanina aminotransferasa o alanina transaminasa, y la alanina se convierte en piruvato, y el piruvato por gluconeogénesis en glucosa que va a salir del hígado por la glucosa 6-fosfatasa, y esta glucosa sanguínea va a llegar de nuevo al músculo, que por la glucólisis se convierte en piruvato y en alanina, y así se establece nuevamente el ciclo. Pero ¿de dónde proviene la alanina? Bueno, la alanina puede provenir del glutamato, que es en realidad donde se condensan o se colectan más bien la mayoría de grupos amino que provienen de otros aminoácidos glucogénicos. Y este glutamato que ha colectado ese grupo amino en forma de amonio que le han dado los aminoácidos, ese glutamato proviene de los aminoácidos de la degradación muscular proteica. Es decir, durante la contracción muscular o en la inanición o en la diabetes descompensada, la proteína muscular es degradada, se convierte en sus aminoácidos, los aminoácidos liberan su grupo amino por transaminación o desaminación, se colectan en glutamato, el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y la alanina es producida para que salga a la sangre y se establezca el ciclo de Cahill o ciclo glucosa-alanina. Bien, este es un resumen de la clase, ¿verdad? Que la gluconeogénesis es síntesis de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos, que suministra glucosa al organismo cuando no dispone de carbohidratos de la dieta, que los sustratos son lactato, glicerol, aminoácidos glucogénicos y por supuesto también piruvato, que se lleva a cabo en hígado y riñón, que utiliza reacciones reversibles de la glucólisis y que las irreversibles de la glucólisis son revertidas en la gluconeogénesis, por 4 enzimas clave: la piruvato carboxilasa, fosfenolpiruvato carboxicinasa, fructosa 1,6-bisfosfatasa, glucosa 6-fosfatasa. Se lleva a cabo en 2 sitios celulares, mitocondria y citosol, que es un proceso, la gluconeogénesis, que necesita la intervención o la utilización de 6 moléculas de alta energía, 4 ATP y 2 GTP, y que es regulada por hormonas y activadores e inhibidores. Bueno, aquí está la bibliografía. Leninger para ambas clases, ¿verdad? Para ambos temas, bióxido activa directa y gluconeogénesis. Leninger, Bioquímica, séptima edición, página 557 a 569. Muchas gracias.